nos infectamos con el mundo, nos infectamos. Vivimos en un mundo y este mundo nos infecta, así llamamos una infección. Y entonces nos infectamos de lo que el mundo predica y todo eso es normal. Con razón Jesús, en la última cena, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, que es la famosa oración de Jesús, dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Porque aquí se van a quedar, protege a los padres. Yo los cuidé mientras estaban conmigo, pero ahora yo me voy, tengo que volver a donde tú estabas. Padre, cuídalos, protégelos del mal. Que no se infecten, que no se infecten. En este punto, el único que nos puede decir esto de pecado, yo quisiera es ahora leerles un número de Papa Juan Pablo II, porque verán ahora lo que va a pasar. Y espero que ustedes tengan paciencia hasta el final, porque con lo que yo voy a decir ahora puede ser que se vayan a desconcertar un poco o que vayan a sentir un poco como de confusión. Y van a ver que al final de la catequesis van a entender que lo que yo digo tengo razón. Levanten la mano los que están aquí que luchan por evitar el pecado. Todo el que esté haciendo esfuerzos por evitar el pecado. Si usted hace esfuerzo, yo no estoy preguntando si usted peca o no peca, no es esa pregunta. La pregunta es si usted lucha por evitar el pecado y no obstante luchar por evitar el pecado peca. A ver, ¿cuántos luchan por evitar el pecado? Ahora sí ya me entendieron. Muevan la mano todos los que luchen por evitar el pecado. Muévanla. Pues todos ustedes están equivocados. Miren, les voy a leer un número de la encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama la Veritatis Splendor, el número 11 de la encíclica Veritatis Splendor, número 11. Yo voy a hablar al principio, usted tenga paciencia, si usted se confunde o usted que entra un poquito así como en crisis de lo que yo estoy diciendo, no está de acuerdo con la iglesia, van a ver que al final sí, van a ver al final, pero tenga paciencia al principio. Oiga lo que dice el Santo Padre, hablando precisamente del pecado. Mediante la moral de los mandamientos se manifiesta la pertenencia del pueblo de Israel al Señor, porque Dios solo es aquel que es bueno. Este es el testimonio de la Sagrada Escritura, cuyas páginas están penetradas por la viva percepción de la absoluta santidad de Dios. Está diciendo aquí que la moralidad de los 10 mandamientos es el signo, digámoslo así, por medio del cual se manifiesta que yo pertenezco al pueblo de Dios, porque cumplo la ley de Dios. Entonces, cumplir la ley de Dios es signo de que yo soy parte de ese pueblo de Dios. Y sigue el Santo Padre. Pero Dios es el sumo bien. Oigan la frase que sigue. Oigan la frase del Papa Juan Pablo II, no mía. Ningún esfuerzo humano, ni siquiera la observancia más rigurosa de los mandamientos, logra cumplir la ley. Es decir, reconocer al Señor como Dios y tributarle la adoración que a Él solo es debida. Oiga esta otra frase que sigue. El cumplimiento de la ley solo puede lograrse como un don de Dios. Solo puede lograrse como un... Otra vez. Solo... Y oiga la frase anterior. Ningún esfuerzo humano, ni siquiera la observancia más rigurosa de los mandamientos logra cumplir la ley. Porque cumplir la ley es más fuerte es en la ley son 10 mandamientos. Entonces, cuando yo cumplo los 10 mandamientos, yo estoy diciendo, yo pertenezco a este pueblo. Pero cumplir los 10 mandamientos, es decir, tratar de ser exacto en los 10 mandamientos, es un... Entonces la gente dice, yo no tengo ese don,
luego no me obligan los 10 mandamientos. Qué rico, ¿no? A vivir la dolce vita. Mire, cuando yo leí esto, yo me alegré tantísimo. ¿Por qué me alegré? Porque comenzando por mí, yo siempre había hecho esfuerzo por evitar el pecado. Y evitar el pecado es cumplir la ley. Cumplir la ley es no pecar. No pecar es cumplir la ley es no pecar. Pero cumplir la ley, es decir, no pecar es un... Ahí está. Entonces yo empecé a reflexionar en mi propia vida, en la mía. ¿Dónde está mi error? ¿Dónde está mi error? Y me acordé de San Pablo. San Pablo, en la carta a los Romanos, San Pablo, en el capítulo 7, a ver, vamos a leer, capítulo 7 de San Pablo a los Romanos, dice estas palabras. En el verso 15, dice, no entiendo lo que me pasa, no sé qué me pasa, pues hago lo que no quiero, sino que lo que yo odio, eso es precisamente lo que yo hago. Entonces miren cómo responde. En el verso 25 está la respuesta. ¿Quién? Solo Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea el agradecimiento y la gloria. Aleluya. Entonces, a ver, vamos a explicar así, a ver si yo doy un poquito la idea de lo que yo creo, lo que he podido como captar. Como yo también tengo que luchar por evitar el pecado. Todos tenemos que luchar por evitar el pecado. Y yo eso era lo que estaba haciendo porque desde pequeñito siempre me habían dicho, y todos los sacerdotes del mundo entero son lo que han predicado. Luche por no pecar, haga un esfuerzo por no pecar. ¿A ustedes les han dicho eso o no? ¿Sí o no? Y eso es perder tiempo. ¿O no es perder tiempo? Vea que el Santo Padre lo dice. Ningún esfuerzo humano. Él no dice que es perder tiempo, obvio está. Pero da una explicación. Que evitar el pecado es un don de Dios. Y que eso le pasaba también a San Pablo. ¿Qué hacer? Y entonces San Pablo, por decir así, llamámoslo así, en el desespero de la lucha, por decirle un nombre, por darle un nombre, en el desespero por no pecar, ¿qué hizo San Pablo? ¿Quién me puede liberar de este cuerpo que me lleva al pecado y a la muerte? Solo Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces llegué a esta conclusión. La lucha no es por evitar el pecado, creo yo. No luche, porque la experiencia mía y la de ustedes, pues les pregunté, por más que uno luche, igualmente vuelve a pecar, ¿sí o no? Y uno viene al sacramento de la reconciliación con un gran deseo de no volver a pecar, y hace una buena y santa reconciliación. Y al otro primer viernes, vuelve con los mismos pecados, ¿o no? A ver, ¿sí o no? También yo. Entonces, ¿quién me librará? Solo Dios. Entonces la lucha es, ¿saben cuál es la lucha? Óigala, creo yo. Si estoy equivocado, no me haga caso. Pero si a usted se le hace lógico lo que yo estoy diciendo, cójalo. La lucha es cómo cada día amar más a Jesús. Cada día amarlo más. Ustedes me van a perdonar que yo diga una palabrita, una frasecita un poco vulgar. En la misma forma que el mundo habla hoy, hacer el amor. Vamos a hacer el amor. Le hice el amor. Nos hicimos el amor. Y en el fondo, ¿qué es? Es una entrega viva, personal, de ojos abiertos, de corazón palpitante, con la persona que se ama. ¿Sí o no? Yo digo que amar a Jesús no es otra cosa que luchar por hacer una entrega a Él todos los días, pero no una entrega, sino tratar de
de amarlo, más que de entregar, perdóname, quito la palabra ese, pongo amar. Amar a Jesús todos los días, hoy más que ayer. Y eso Él se expresa por medio de acciones de amor, así como el mundo dice, tengo que utilizar esa frase un poco vulgar, pero para que me entiendan, así como dicen, vamos a hacer el amor, hacerle el amor a Jesús todos los días. Y es un acto de conversación con Él. Eso es lo que la Santa Iglesia Católica llama orar. Orar. No hay más. No hay más. ¿Cómo entro yo en una comunicación con una persona que yo amo? Conversando. Y tanto nos conocemos y nos entregamos que terminamos hundiéndonos en el sacramento del matrimonio como creemos los cristianos. Eso es, yo creo, lo que hay que hacer con Dios. Y entonces, ¿qué le pasa a la persona? A la persona que entra en ese acto de amor con Dios. ¿Qué le pasa? A ver, vamos a ver, ¿qué le pasa? No, vamos primero, ¿qué le pasa? Sería el fruto, el efecto de esa comunicación con Dios. Vamos más bien a poner una frase y es esta. Si yo me dedico a amar a Jesús, a amarlo todos los días más, que esa es la lucha, La persona que se dedica a amarlo va a tener tanta unión con Él que le van a pasar dos cosas, dice San Juan. A ver, San Juan dice esta frase en su primera carta, en el capítulo 3 y en el verso 9. ¿Qué dice San Juan? Dice esto: el que ha nacido de Dios no puede pecar. A ver, vamos a decir eso en voz alta. El que ha nacido de Dios no puede pecar. Ahora, San Juan da una razón de por qué no puede pecar. Dice, porque el germen de Dios permanece en él y ha nacido de Dios y no puede pecar. Y dos veces dice no puede pecar. A ver, vamos a tratar de entender la idea. En la medida en que yo dedique mi vida a buscar a Jesús, que yo creo que es el caso de ustedes, yo digo esto, yo creo que ustedes, todos los que están aquí, están buscando a Dios. ¿Y si no, qué vino a hacer usted aquí hoy? ¿Ah? Un día de semana que no es obligación venir y venir hasta aquí. Eso es un signo de que usted está. Y la lucha es dedicarnos a buscar a Dios, pero con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza. Por eso yo les hablo a usted. Yo no estoy hablando a los que no vinieron ni quieren escuchar. A usted que quiere escuchar. Yo creo que el caso es suyo, es un caso de una persona que está buscando a Dios. Entonces, el que busca a Dios lo tiene adentro. ¿Qué dice San Juan? A ver, ¿qué dice? Que no podemos pecar. No podemos pecar. ¿Y por qué no podemos pecar? Porque dentro de nosotros está el germen de Dios. También algunas traducciones dicen la semilla de Dios. Para que se entienda más fácil, un pedacito de la naturaleza divina, más fácil aún de entender. Un pedacito de la vida de Dios. Dios es Dios porque tiene la divinidad. Por eso Dios es Dios. Porque su naturaleza es divina. La divinidad es Él. Y Él la ha querido compartir con nuestra naturaleza humana. La compartió. Entonces, cuando yo tengo lo que se llama lo que la Iglesia Católica llama gracia santificante, que a mí esa palabra la detesto porque no se entiende mucho. Es una palabra que en sí tiene mucha gracia esa persona, es tan graciosa. Ve que es la misma palabra. Y gracia en lo de los sacramentos es la vida de Dios. Nada menos la vida de Dios viene a mí. Dios comparte conmigo su vida. Dios está dentro de mí. Eso es la gracia santificante. Entonces, ese germen, esa semilla está dentro. ¿Y qué dice San Juan? Que no puede
En voz alta, no puede. Y la razón por la cual no puede